Señor, que a mi corazón purifica mi alma. Hoy quiero llenarme de ti, envía tu poder, renueva mi ser, el Espíritu descenderá, nueva vida te dará, y serás un testigo fiel, con el poder que Cristo te dará. El Espíritu descenderá, nueva vida te dará, y serás. ¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Sean ustedes bienvenidos a una vez más a este su programa Soldados de Dios. Gracias por estar sintonizando esta señal de Valora Radio. Gracias de verdad. Recuerden que esta radio es gracias a ustedes que se hace posible y podemos transmitirles a todo el mundo a través de la magia del internet. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Soy su servidor Jaime Velázquez. Hoy tenemos un tema muy especial que tiene que ver mucho con la fiesta que estamos iniciando a partir del día de ayer, que es el Adviento. El tema de hoy es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, es decir, hablar del Dios encarnado. No voy a hablar del evento propio de la Natividad, sino de las implicaciones que significa la encarnación de Dios, es decir, Dios Todopoderoso se hizo hombre en el tiempo. Ese es el tema de hoy, hablar un poquito sobre eso, reflexionar este tema y sobre todo tratar de llevar esta enseñanza, este evento a nuestra vida diaria. ¿Qué significa para mí, para mi vida de día de hoy? ¿Qué significa que Dios se haya hecho hombre hace 2000 años? Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Les recordamos que estamos en las redes sociales, estamos en las páginas de Facebook de Valora Radio, también estamos en la página de Facebook de Soldados de Dios-Valora Radio, y también pueden ponerse en contacto con nosotros en este programa a través del WhatsApp. Aquí tengo ya un teléfono listo para recibir sus mensajes y sus comentarios. Les voy a dar el número de una manera rápida. El número es el 521 33 14 64 41 18. Nuevamente, es el 33 14 64 41 18. Aquí estaremos listos para recibir todos sus mensajes, sus comentarios. Y de verdad, gracias por acompañarnos. Pues como les decía, el tema de hoy es la encarnación, hablar de un Dios encarnado, que tiene muchas implicaciones especiales para nosotros y para nuestra vida diaria, pero hay que irlas descubriendo poco a poco. Lo primero que tenemos que reflexionar sobre esto es darnos cuenta que este gran evento es un verdadero misterio. ¿Qué significa esto que sea un verdadero misterio? Cuando hablamos de misterio estamos hablando de algo que conocemos, pero que no lo podemos explicar del todo, es decir, que sobrepasa las capacidades de nuestro conocimiento y de nuestro entendimiento. Eso es lo que significa la palabra misterio. Y la encarnación de nuestro Señor Jesucristo es un verdadero misterio. Sabemos que se hizo hombre, claro que sí, lo que defendemos y anunciamos todos y cada uno de los días, pero este evento también tiene implicaciones muy fuertes, no solo para entender el por qué lo hizo, sino también qué significa en mi vida, ¿sí? Eso es lo que vamos a reflexionar el día de hoy. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que la encarnación de nuestro Dios significa eso, que aquel Dios que está fuera del tiempo, que está en la eternidad, que es omnipresente, omnipotente, aquel que es verdaderamente Dios, se hace hombre, se hace un verdadero hombre dentro de las dimensiones del tiempo y del espacio de nosotros, de los humanos, es decir, se hizo verdaderamente hombre. No fue un acto simulado, esto es muy importante decirlo. Jesucristo era verdaderamente un hombre, ¿sí? Con todas las implicaciones que eso lleva. Es decir, tenía cuerpo, tenía alma, tenía voluntad humana también. Y eso es lo que hablamos de su unión hipostática, es decir, que aquel que es Dios también se hace hombre, una sola persona, no son dos personas distintas, cuidado con eso. Es una sola persona, una persona divina que asume la naturaleza humana, se hace hombre y vive dentro de las dimensiones materiales y espaciales de nosotros, de los seres humanos. Se hace un Dios en el tiempo, ¿sí? Y este es el gran misterio, ¿por qué Dios se hizo hombre? Y aquí viene una serie de preguntas que tenemos que analizarlas para tratar de comprender por qué es importante hablar de este misterio, ¿sí?
Nuestro Señor Dios no decidió, fíjense lo que voy a decir, no decidió redimir al hombre que había caído a causa del pecado, no decidió redimirlo mediante un decreto, ¿sí? Sino que tomó la decisión, la libre decisión de hacerlo desde la misma humanidad del ser humano, desde la misma dimensión del ser humano. Y las preguntas son, ¿por qué Dios lo decidió hacerlo así? ¿Por qué libremente decidió hacerse hombre y redimir al hombre desde la humanidad misma? No como un decreto divino, sino como un verdadero plan salvífico que viene a inmiscuirse en la historia y en la naturaleza humana. Ese es el gran misterio. ¿Por qué lo hizo? La única respuesta que nosotros podemos dar a esto es por amor. Simple y sencillamente porque Dios nos ama. Pero eso, más que dar una respuesta, genera una gran cantidad de más dudas, ¿sí? Y de mayor cantidad de reflexiones que tenemos que analizar para tratar de entenderlo. Es decir, Dios nos ama y la pregunta que sigue es, ¿y por qué? ¿Por qué nos ama Dios? ¿Qué ha hecho el hombre para merecer el amor de Dios? ¿Qué ha hecho el hombre para merecer este decreto de salvación que se realiza a través de la encarnación del Hijo de Dios? ¿Qué merecimiento tiene el hombre para poder reclamarle o decirle a Dios, ven y sálvanos? Todo el acto libre de Dios, completamente libre, y es movido por su amor, por su misericordia. Esto es lo que nos lleva entonces a ponernos a pensar es, ok, Dios se hizo hombre para redimirnos porque nos ama. ¿Y eso a mí qué implica? ¿Qué me mueve a mí a hacer esto, este gran misterio de la encarnación de Dios? Hay muchas reflexiones que queremos hacerlo. Como ya le dije, Dios lo hizo de una manera libre. Fue un acto completamente libre de Él. Él no decidió destruir y hacer desaparecer al hombre porque éramos indignos, no, sino que decidió hacerse hombre y redimirnos desde nuestra humanidad. Dios se une a la tragedia humana de la humanidad a través del pecado, se hace hombre y vive él padece en su misma humanidad las consecuencias del pecado. No estoy diciendo que Dios tenga pecado, ojo, muy importante, pero Él entra a la dimensión del hombre y sufre el dolor, sufre el cansancio, sufre hambre, sufre la muerte. Verdadero Dios hecho hombre sufre la muerte, es decir, se mete, se inmiscuye en la tragedia del ser humano para que desde esta tragedia pueda elevarlo a la dimensión divina. Ese es el gran evento que nos ha salvado, el Dios que se ha venido hacia nosotros y nos ha hecho partícipes de su naturaleza, a Él asumir la naturaleza humana, ¿sí? Muchos dicen así, Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera portar a Dios y portar lo divino y poder alcanzar lo divino. Esto lo dijo San Pablo en una cita muy pequeña, es en Gálatas 4:4, el primer texto del Nuevo Testamento que habla de la encarnación de Dios, fue la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Y dice, Dios hizo hombre nacido de mujer. Importantísimo el nacido de mujer, ¿por qué? Porque implica que es un verdadero hombre, no es un ser humano simulado, no, es verdaderamente hombre, ¿de acuerdo? Muy bien. Las evidencias que tenemos de la encarnación de Dios, todo el mundo sabemos que nuestro Señor Jesucristo es Dios y lo defendemos y lo anunciamos y es la parte central de toda nuestra fe. Verdadero Dios se hizo hombre, Jesucristo es verdadero Dios. ¿Qué evidencias tenemos de esto? Obviamente la evidencia principal es la Sagrada Escritura y aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. Cuando nosotros exploramos y analizamos las Sagradas Escrituras nos damos cuenta que las Escrituras no nos dan indicios, por decirlo de alguna manera, abstractos o ideas medio ambiguas con respecto a la encarnación de nuestro Dios, ¿no? Hablan de una manera directa y tajante, de una manera precisa de este evento, de la encarnación de Dios. No, por lo tanto, toda esta doctrina, toda esta creencia no nace de unas reflexiones teológicas o de un escudriñamiento excesivo de las Sagradas Escrituras, no. Viene de una manera directa en las Sagradas Escrituras. Lo podemos encontrar en el Evangelio según San Lucas, porque San Lucas nos muestra a Jesucristo como el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Hijo del Altísimo. Mateo dice claramente que Jesucristo es el Emanuel, es Dios con nosotros. Marcos, el Evangelio de Marcos nos dice que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios. Es decir, sin entrar en grandes detalles de los versículos o de la Escritura, sabemos que la Escritura nos da esta idea de una manera clara y directa. Jesucristo es Dios y se ha hecho hombre. Punto. ¿Sí? Las reflexiones más importantes las podemos hacer entonces en base al Evangelio según San Juan.
Recordemos que este evangelio es más teológico, tiene un sentido de profundidad mucho mayor, ya no solo es una narrativa de la vida de Cristo, sino que es un verdadero análisis teológico que hace San Juan de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y nos lo presenta de una manera directa como el verdadero Hijo de Dios. Para poder hablar del Evangelio según San Juan y buscar a Dios en este Evangelio, no hay que ir muy lejos, está en el primer versículo. Todos los evangelios sinópticos parten de un Jesucristo hombre y poco a poco nos van llevando a mostrarnos que verdaderamente Jesucristo es Dios, es decir, vamos a llamarlos, son evangelios que ascienden a lo divino. Empiezan en el hombre, Jesucristo hombre, y de la mano nos va llevando a descubrir a Jesucristo Dios, ¿no? San Juan hace justo lo contrario. San Juan lo primero que nos dice es que en el principio existía Dios. Por lo tanto nos está hablando de un ser eterno, ¿sí? Un ser que ya existe, que es anterior al tiempo, pero que decide hacerse Dios en el tiempo. Y que no solo eso, este Dios decide hacerse hombre y habitar con el hombre, es decir, entrar dentro de su propia dimensión humana y desde ahí redimirnos. Esto es lo maravilloso del Evangelio de Juan. San Juan, por decirlo así, nos baja a Dios, a nuestro lenguaje, y nos lo presenta como aquel Dios que está aquí presente en nuestra naturaleza, en nuestra realidad. Y lo hace para que desde esta realidad pueda redimir al hombre a través de su sacrificio pascual. Y esto nos lleva a una gran reflexión, porque Juan nos muestra, primero que nada, que Jesucristo es un Dios eterno, que en el principio ya existía. Nos muestra que se ha hecho hombre en el tiempo y por último que nos muestra que habita. Nos muestra un Dios que desciende de los cielos hacia el hombre. Pero este descenso no termina con la encarnación, sino que la encarnación de nuestro Señor Jesucristo es una pausa dentro de su mismo proceso de descenso. Fíjense lo que voy a explicar a continuación. Hemos visto que aquel que es el principio creador se convierte en un principio redentor a través de un descenso, es decir, que Dios viene desde lo alto para hacerse hombre, habita en el hombre, luego viene todo su anuncio del Evangelio, viene todo su acto de redención, su pasión, su muerte, su sepulcro, y aquí viene otro descenso, el descenso a los infiernos. ¿Qué significa el descenso a los infiernos? Dios va al rescate de aquellos que ya habían experimentado la muerte, pero que no merecían la condenación eterna. Es decir, Dios va y rescata del infierno, o de la antesala del infierno, mejor dicho, los rescata a estos santos y los lleva al cielo. Viene nuevamente el ascenso de Dios. San Juan une la encarnación a la muerte y la pasión. No lo maneja como eventos aislados y separados, sino como todo un evento salvífico. Jesucristo se hace hombre y desde esta humanidad vive la pasión, la tragedia del pecado, para que desde esta tragedia pueda descender al rescate de todos los justos en el pasado y deja su redención lista para todos los justos en el futuro. Es decir, la verdadera redención de Dios es universal. ¿Por qué? Porque aquel que es eterno ha redimido al hombre y no deja de ser eterno aunque haya estado dentro de la temporalidad del ser humano, sino que en un momento determinado cumple con el acto redentor, pero este acto también tiene un valor eterno porque aquel que lo cumple es un ser eterno, ¿sí? Por lo tanto, Dios viene del cielo, el hombre va después de su muerte para hacer el rescate. Es todo un evento de rescate, como Dios viene al rescate no solo de los vivos, sino también de los que ya habían experimentado la muerte. Se convierte en un acto redentor eterno. ¿Por qué? Porque viene a cubrir toda la universalidad de los seres humanos, antes y después de Cristo, ¿sí? Por eso es que dice que este acto redentor es verdaderamente universal y viene a redimir a toda la humanidad, incluyendo aquellos que ya habían padecido la muerte. Tengo 2 mensajes, gracias. Marisol, gracias, te mando un gran saludo. Salvador Alonso, también a ti te mando un cordial saludo. Gracias por estar al pendiente de nuestro programa. Gracias, gracias de verdad. Pues bien, hay que reflexionar entonces que la encarnación de nuestro Señor Jesucristo tuvo varios objetivos, ¿sí? El primero y el más importante, obviamente, fue la redención del hombre, es decir, ofrecerse en sacrificio por el rescate del hombre. Este rescate lo hace a través de nuestra propia naturaleza, ¿sí? Pero en este acto de redención también viene a cumplir otros objetivos. El primero es elevar la dignidad humana. Esto es muy importante.
Si el ser humano se considera un ser digno, un ser con derechos y responsabilidades, un ser capaz de trascender y aspirar a lo divino, es porque hemos sido rescatados por Dios y es porque estamos hechos a su imagen y semejanza, ¿sí? Es decir, porque Dios nos ama. Él nos ha creado con un amor especial, un amor de uno a uno. No somos creados en serie, sino somos creados en serio, uno a uno. Por eso es que el hombre tiene una gran dignidad, una dignidad que le permite aspirar a lo divino. Esta dignidad viene dada por Dios. Por eso es que nosotros, como cristianos, como verdaderos católicos, estamos destinados a la defensa total y en todas las circunstancias de la vida. Porque todo ser humano es un acto de amor de Dios. Por lo tanto, toda vida vale la pena. Toda vida es buena, toda vida debe ser respetada y sobre todo acogida con amor para que esa persona pueda llegar el día de mañana al amor perfecto en unión con Dios, ¿sí? Por eso es que todos somos dignos. Segundo, vino a revelarnos al Padre. Él lo dijo claramente, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Vino a mostrarnos la realidad de Dios. Dentro de la humanidad de Jesucristo, viene a mostrarnos la realidad de Dios. A través de lo visible podemos descubrir lo invisible. Dios viene a mostrarnos al Padre. Por lo tanto, el ser humano puede conocer, aspirar y sobre todo amar a Dios Padre al reconocerle en Cristo Jesús, ¿sí? Y obviamente, si nos presenta al Padre, también nos dice cómo llegar al Padre y nos deja sus mandamientos, nos deja su ejemplo, su testimonio propio de vida, nos deja los sacramentos y sobre todo nos deja una iglesia jerárquica y bien establecida que se encargará en lo largo de los tiempos de llevar el mensaje de Dios a todas las personas y sobre todo de administrar la gracia a través de la acción sacramental, ¿sí? Eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, todo un paquete completo que podemos reflexionar muchísimo, ¿sí? Pero ahorita solo lo manejamos así de una manera sencilla para comprender por qué Dios decidió hacerse hombre y desde la humanidad redimir al ser humano, ¿sí? Hay un evento muy importante, nuestro Señor. Estamos en el Adviento, vamos a vivir la Navidad próximamente, vamos a celebrar la Natividad del Señor, pero antes de eso tenemos que también reflexionar en su muerte, ¿sí? Dios vino a morir por el hombre. Fíjense cómo lo dije. Dios viene a enseñarnos el camino, a mostrarnos al Padre, pero también viene a morir y ofrecerse en sacrificio por Dios, por los hombres, para que podamos llegar al Padre. Quiero hacer una reflexión muy importante con la muerte. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, la muerte de Dios, así como se oye. Dios murió en la cruz, sí, porque la persona que estaba ahí en la cruz es verdadero Dios. Dios murió en la cruz, ¿sí? Por lo tanto, esto nos muestra dos grandes realidades que tenemos que reflexionar mucho. La primera es mostrarnos el gran amor que nos tiene nuestro Señor Dios, que es capaz de enviar a su Hijo como un sacrificio. Tanto nos ama que es capaz de sacrificar a su propio Hijo. Y el Hijo está en su mandato, voy y redimo mi propia sangre. Que nos muestra la cruz, el gran amor que Dios nos tiene. Porque aquel ser perfecto viene a ofrecerse como sacrificio perfecto en favor de todos los hombres. Dios nos ama. Y lo podemos en esa cruz, en ese crucifijo, en ese Dios encarnado que murió en la cruz. Y según la tragedia del pecado, para que entienda bien, todo lo que experimentó, la corona de espinas, la crucifixión, la agonía, la muerte, Él no se la merecía, la merecíamos todos y cada uno de nosotros. Es decir, tanto que Él... Y eso nos muestra la tragedia del pecado, porque nosotros, por causa de nuestro pecado, merecemos la corona de espinas, los golpes, las bofetadas, los escopitajos, merecemos la burla, merecemos estar clavados y morir en una cruz. Nosotros somos quienes sí merecemos eso. Nosotros somos los indignos. Pero Él dijo, no, ustedes no van a sufrir eso, vengo yo a sufrirlo por ustedes. Y así me presento al Padre como un sacrificio perfecto en favor de ustedes, de todos ustedes,
para que todos ustedes que se unan a mi cruz puedan llegar a Dios. La cruz nos muestra estas dos grandes realidades. La primera, el gran amor que nos tiene Dios, y segundo, la gran tragedia del pecado que merece para cada uno de nosotros una cruz, una pasión y una cruz, pero que Dios, por su amor, decidió Él ponerse delante de todos los hombres y sufrir Él en su cuerpo, en su carne, recibir todo el dolor y pagar toda la deuda del pecado del hombre. ¿Okay? Bien. Dios vive entonces esta tragedia de dolor y de muerte para que toda la humanidad pueda recibir el favor de Dios. Así como Dios se ofreció en sacrificio, entonces reconoce a su Hijo en cada uno de nosotros, que nos acogemos a la gracia divina, que nos unimos a la cruz de Cristo, que nos hacemos uno con nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Padre nos ve, dice, reconozco a mi Hijo en ti, por lo tanto tú también eres mi Hijo, y nos acepta en el cielo. Ese es el gran misterio, la gran dicha de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos de alabar este evento tan magnífico que es que Dios se hizo hombre para salvar al hombre, ¿sí? Esto fue profetizado, obviamente, lo podemos ver en los textos de Isaías, ¿no? Que el Emmanuel vendría, que el Dios con nosotros habitaría con nosotros. Jesucristo es ese cumplimiento. El verdadero Dios hecho hombre por nosotros, pero no se quedó solo en esa encarnación de aquellos años. Estamos hablando de 2000 años atrás, no. Sino que Dios, al ser Jesucristo, al ser verdadero Dios y verdadero hombre, vive la resurrección, obviamente, por lo tanto ya está vivo, obviamente como Dios en la vida eterna, que Él es la fuente y causa de la vida eterna, pero también con su humanidad. Él ha asumido la humanidad dentro de su propio ser, por lo tanto, también Él como hombre ya vive en la eternidad, ¿sí? Y esto nos maneja algún concepto muy importante. Dios vino y habitó con nosotros, pero la siguiente frase que tenemos que reflexionar es de que sigue habitando con nosotros. Dios no se ha ido, sigue aquí con nosotros. No es un evento que caducó en el pasado, sino que se mantiene día con día a través de Cristo Eucaristía. Es decir, Dios está con nosotros hoy, en nuestro tiempo. ¿Dónde está? Ve al sagrario, ahí está. Ve a la Santa Misa, ahí se hace presente verdaderamente Dios. Es decir, Dios sigue habitando entre nosotros. Él mantiene esta realidad humana, este cuerpo y esta sangre, esta alma y esta voluntad humana persisten en Él porque Él es una sola persona divina que se ha hecho hombre. Esta humanidad permanece, por lo tanto, ese Dios que vamos a ir, alabamos en misa o que está ahí oculto en el sagrario, bajo las especies de pan y vino, es el verdadero Dios que sigue habitando con nosotros y sigue ofreciendo ese sacrificio ante el Padre por todos y cada uno de nosotros dentro de nuestra propia realidad temporal. En Jesucristo se une lo eterno con lo temporal. Por lo tanto, lo que es temporal, nosotros podemos aspirar a lo eterno a través de este camino llamado Jesucristo, ¿sí? Nosotros es un evento que sucedió en un mundo que permanece intacto y eterno para todos y cada uno de los hombres. Podemos hablar entonces también de que como Dios se sigue estando con nosotros, Dios se sigue donando día con día a nosotros. Sigue estando presente frente al Padre, mostrando sus llagas, sus latigazos, es decir, en favor del ser humano. Sigue con nosotros, sigue donándose en amor hacia nosotros, por eso es que nos sigue dando sus dones, sus elementos y sobre todo sigue donándose Él mismo para que nosotros podamos permanecer en Dios y ser verdaderos portadores de la Trinidad, ¿sí? Cuando nosotros estamos en gracia, recordemos que tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nosotros. Siempre les he dicho, nos convertimos en un verdadero tabernáculo con patas, ¿sí? Porque somos verdaderos portadores de Dios y tenemos ahí la gran misión de ir y anunciar a aquel que portamos en nosotros mismos, a este Dios trinitario, ¿sí? Dios se donó, pero no solo se donó en cuerpo, sino también a través de su enseñanza. Es decir, nos dejó sus palabras, sus actos, sus gestos, su ejemplo, su testimonio, sus enseñanzas. Todo lo que es nuestro Señor Jesucristo, todo lo que dijo, hizo, todo tiene un significado y un sentido. Todo lo que Él nos ha dejado tiene un verdadero sentido salvífico. Por lo tanto, al ver que Dios se ha donado a nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer es aceptar este evento que viene a transformar nuestras vidas
y movernos al seguimiento cristológico. ¿Qué significa esto? Seguir a Jesucristo, no solo quedarnos en imitaciones temporales de sus enseñanzas, no, porque el cristianismo no es una simple filosofía de vida, es un verdadero modo de vida, es decir, voy a vivir mi fe, no solo voy a vivir algunas ideas que dejó Cristo, voy a vivir algunas ideas de un gran maestro, no, es vivir su vida en mi propia vida, voy a convertir la vida de Cristo en mi propia vida, o mejor dicho, voy a transformar mi vida en la vida de Cristo para que cuando llegue ante el Padre reconozca a su Hijo en mí. ¿Ok? ¿De acuerdo? Por lo tanto, debemos de manejar un concepto muy especial, el concepto de la esperanza. Creo en Jesucristo, claro, ¿sí? Tengo que vivir como Jesucristo, claro, pero también tengo que esperar de Él y en Él todas las gracias que nos ha prometido. Todo lo que dijo nuestro Señor Jesucristo se va a cumplir y es ahí donde viene nuestra esperanza. Nosotros estamos esperanzados en que se cumpla. Incluso lo pedimos en cada misa, cuando estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor para que ya nos lleve al cielo. Lo pedimos en misa, ven Señor Jesús, ¿no? Estamos buscando, viviendo la esperanza que nos ha dejado la vida y el testimonio que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Y como lo dije anteriormente, lo que es eterno se ha unido a lo temporal y aquello que era invisible se ha hecho visible al ser humano a través de nuestro Señor. Tengo aquí un mensaje. Gracias, Inés y Andrés, qué bueno que se reportan. Gracias nuevamente por estar al pendiente del programa, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, de verdad, nos mandan a visitar, te lo agradezco de verdad. Andrés y Inés, les mando un cordial saludo. Gracias. También tengo otra pregunta. Bueno, las personas de asesoría familiar, eso en un momento más la voy a pasar tu comentario a las personas de asistencia familiar, tu llamado, ¿sí? Gracias. Cuando nosotros vemos a Jesucristo, porque realmente lo hemos visto ya, hemos entonces entrado en contacto, ¿sí? Él vino, como les dije, no solo a enseñarnos como hijo del Padre y viene a darnos el testimonio con el Padre. Entonces en la encarnación vemos, ¿sí? La primera estamos viendo a un hombre. Esa encarnación de nuestro Señor Jesucristo vino, vamos a decirlo, porque eso será una perfección de la naturaleza humana. Ya contamos con el nuestra forma de Cristo, nuestro propio sangre, nuestro en lo físico, lo material, hecho material, y nos comparte su carne en nuestra propia corporeidad, emerge a lo divino. Somos una dimensión, con una dimensión espiritual. El Señor Dios viene, claro que sí, pero también dimensión material. Es, nos salvemos, estamos en la plenitud de Dios, va a ser con las dos. Nuestro Señor Dios viene solo en el espíritu, a través de la carne, el cuerpo y la sangre de Cristo, presente sacramentalmente en cada. Dios desciende, lo alimenta por cuerpo y alma, para que entonces verdaderamente puede curarse a Cristo. A través del encarnado, Dios puede aspirar a lo divino, a la realidad del ser humano, no solo en el espíritu, el alma, también nuestro cuerpo. Nosotros al final de los Dios quiera, estará Dios en el alma. Santo Tomás, la verdad de la naturaleza humana
la unión del cuerpo. No, muchas corrientes quieren enseñarnos que se da cuando se muere. No, la libertad del hombre cuando el cuerpo se vuelvan a reunir de la resurrección. Esa va a ser la verdadera, porque estamos diseñados en alma, no solo en alma, ¿sí? Por lo tanto, ante toda la evidencia que desciende, le permite al hombre trascender. La encarnación de nuestros muestra a Dios. Viene a mostrar la realidad de Dios en nuestra propia dimensión temporal. Reconocer a ese Dios que se hizo hombre no es un ajeno al hombre. Dios cercano y habita dentro de la humana. ¿De acuerdo? Cuestiones importantes. Es necesario que hagamos esto. ¿Sí? Todo el misterio de Dios se fundamenta en los principios que voy a decir. Que aquel que es plenamente Dios, no es Dios, ni tampoco un chiquito, no. La segunda persona, aquel por quien todas las cosas, aquel hizo hombre. La segunda personalidad se hizo Dios perfecto, hombre. Importante. Dios no puede dejar de ser esencia, no puede dejar de ser lo que hay. Por lo tanto, sin dejar de ser, se hace también. Asume la naturaleza humana. Eso es un verdadero cuerpo que tiene una espiritual humana, voluntad humana, inteligencia y voluntad humana. Se une a la divina. No se confunden, se unen en una sola persona, pero tienen las dos voluntades. Pero también es un ser humano. Esta unión en una sola prevalecen en sus dos naturalezas. Por lo tanto, pregunten si Jesucristo es una persona, la respuesta es no. Una persona, una divina que se hizo verdaderamente. Este es el fundamento central de nuestra fe. Dios se hizo sin dejar de ser Dios. ¿De acuerdo? San Agustín, de una manera de la nueva hipostasis. La persona se hizo hombre. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, se despojó de la divinidad, eso sí. Asume la humana y con ello vive el pecado, vive de la realidad humana, vive de la muerte. A eso se refiere. Por lo tanto, aquel que es Dios, que es omnisciente, omnipotente, todo este verdadero Dios, ser humano al hombre, para que el hombre pueda entonces, ser un verdadero Dios y seguir ejemplo para llegar a Dios. ¿Sí? Algo muy importante, revela a Dios y revela lo que es la segunda parte. Aquel que era invisible, a Dios. Para mostrarnos lo que significa ser un verdadero, el aspecto central del tema de hoy. Para mí, que Dios sea hombre, ¿qué me tiene que mover a mí en ese humano que descubre este Dios encarnado? Se da este encuentro con Cristo y te invita, te debe de mover a la transformación de tu propia vida. Es lo que le llamamos el encuentro personal con Dios, que te mueve a la verdadera conversión. ¿Sí? Estamos en Adviento, este tiempo especial para descubrirnos como seres humanos imperfectos, que hemos caído en pecado, que nos debemos de mover a la conversión, al arrepentimiento, es decir, debemos de movernos a la configuración de aquel Dios que se ha encarnado. Hombre, es para mostrarme a Dios, pero también para mostrarme lo que es verdadero hombre.
de la humanidad. Por lo tanto, podemos decir que Jesucristo es el verdadero de todo lo que es mente humano. Él se descubre, el ser humano está destinado a la perfección y la vivencia de las virtudes. Sí, como vivir, debemos de tener virtud. También debemos de llevar una vida llena de compasión y de amor hacia el prójimo. Debemos de tener una vida llena de perdón. Nos pueda perdonar, pero todo para llevar una verdadera vida de unión. Si nosotros movemos nuestra vida, alcanzaremos poco a poco la vida en gracia de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, todo lo que es la vida de donación, la vida de compasión hacia el ser humano, también debemos de vivir con el Padre, estar en contacto con las facultades, tenernos verdaderamente. También vino Jesucristo a mostrarnos la realidad, porque nuestra dignidad está hecha en el hecho de que somos creados a la imagen y semejanza. Por lo tanto, porque Él se mantiene firme ante Dios y no se rebaja a asistencia a las pasiones desordenadas de la gracia, es decir, a mostrarnos que nosotros tenemos o a través de la pereza, o a través de la ira, o a través de la lujuria, no. Somos hechos para cosas mejores, simplemente revolcarnos en el pecado. El placentero que puede hacer, el verdadero gozo viene. Y tercero, Jesucristo nos muestra algo muy importante, y es la gran cercanía que existe entre Dios y el hombre. Nuestro Señor Dios no es ajeno al hombre, está aquí en nuestra propia realidad, actúa en nuestra propia comunión con Él, porque podemos estar en la unión con Dios, podemos vivir plenamente nuestra vida, libres de la esclavitud del pecado, de la concupiscencia, del desorden. Solo en Dios somos verdaderos, solo podemos romper la cadena del pecado, las pasiones. Regreso a Gálatas. Vino Jesucristo de mujer. ¿Por qué lo repito? Ver en la encarnación aquella mujer que dentro de la propia naturaleza humana, asistida de una manera especial por la gracia de Dios, es capaz de decirle a Dios: Señor, clava, haz en mí, cumple en mí el amor y el humildad. Esto nos muestra el hombre, pero también la mujer perfecta puede, con la ayuda de nunca despojar a aquella que es la encarnación, María Santísima, ¿sí? Por lo tanto, ejemplo de María Santísima, podemos decirle a Dios: sí, Señor. Sí, los caminos, ojo, sino a través de los caminos que tú, Dios,
la doctrina, una sola fe, bautismo, un solo Dios, un solo pastor. Por lo tanto, aquí le invito a todos aquellos que no son católicos, regresen a nuestro Señor Jesucristo. No hay otra, no hay ningún solo Dios de salvación. En esta iglesia te salvas, ¿sí? Que es una iglesia verdadera. De la mejor manera, aquí en la iglesia católica, que Dios ha dejado la portadora de la revelación y encargada de transmitir su palabra a través de los tiempos. ¿Qué implicaciones en lo que ya hemos dicho, ya manera de resumen? Si nuestro Dios es hombres para mostrarnos a Dios, tengo que decirle sí a Dios, enseñanza, sus pasos. Segundo, tengo que trabajar la justicia. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, leemos la vida de San José, o leemos cuando Jesucristo desciende a los infiernos a rescatar a los que estaban ahí, habla de los justos, es decir, de aquellos que viven la justicia, sobre todo la justicia para con Dios. De manera análoga, obviamente, si yo vivo la justicia para con Dios, automáticamente viviré la justicia para con mis semejantes, ¿sí? Solo serán salvos los que son justos, aquellos que viven y practican la justicia, ¿sí? Y la parte de la justicia es que Dios merece el reconocimiento, la fidelidad y el amor total que podemos dar nosotros. Es decir, la cruz también fue un acto de justicia, sí, pero no para con el hombre, sino para con Dios. Era justo que un ser humano o que el ser humano se ofreciera en sacrificio perfecto a Dios. Lo reclamaba la justicia divina, ¿sí? Pero el hombre caído no podía cumplir con esa justicia, tenía que ser Dios mismo quien la cumpliera. Y ahí viene la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto reconocer como exigencia que verdaderamente nuestro Dios habita en nosotros y habita en el prójimo. Si retomamos estas tres implicaciones, significa primero que nada que yo tengo que seguir a Dios, que tengo que reconocer en el otro la existencia de Dios y practicar la justicia con Él. Y tercero, que nosotros debemos en comunidad darle un culto digno a Dios a través de los medios que Jesucristo nos ha dejado. Por lo tanto, vivimos toda la dimensión de ofrecimiento y seguimiento a Dios a través del yo, a través del tú y a través del nosotros en la Santa Iglesia. Eso es lo que nos muestra la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Nos muestra a Dios, nos muestra la realidad del hombre, nos muestra la exigencia que como hombres debemos de vivir día con día para asemejarnos a Cristo, poder seguir sus pasos, porque el verdadero hombre, pues yo también puedo. Si él como hombre pudo, yo también puedo hacerlo, con la ayuda del Espíritu Santo, obviamente, con la ayuda de la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios, sin la asistencia divina, no lo vamos a poder lograr. Necesitamos la acción de la gracia en nosotros para poder darle seguimiento a Cristo. ¿Y cómo obtengo esa gracia? A través de los medios que el mismo Cristo ha dejado, su iglesia, los sacramentos y sobre todo el canal abierto de oración ante el Padre, ¿sí? Por lo tanto, cuando nosotros cumplimos con toda esta dimensión cristológica, con todo este seguimiento de nuestro Señor Jesucristo, podremos entonces nosotros presentarnos ante el mundo como otros Cristos. Sí, estamos llamados a ser otro Cristo, es decir, a configurarnos a Cristo para que cuando nos vean, vean a Jesucristo, vean la acción de Cristo en nosotros y digan, este es un verdadero Hijo de Dios. Así debe de reconocernos todos y sobre todo en la hora de la muerte, que el mismo Padre diga, este es un Hijo de Dios, este es un verdadero Hijo mío, porque reconozco a mi Hijo en Él, reconozco a Cristo en Él, reconozco a esta persona como un verdadero tabernáculo que habita la Trinidad en Él, por lo tanto puede vivir en la eternidad con Dios eterno, ¿sí? Entonces, a través de nuestra propia vida podemos facilitar a los demás el encuentro con Cristo. Debemos anunciar el Evangelio, debemos de anunciarlo con palabras, con gestos, con actitudes, con nuestro testimonio, con toda nuestra vida diaria.
todo lo que somos tiene que mostrar que somos verdaderos hijos de Dios y anunciar el Evangelio. Por lo tanto, debemos de ser perfectos en la vivencia del amor y en la permanencia con la gracia de Dios para vivir con Él eternamente, ¿sí? Eso es lo que estamos siendo llamados a hacer para con nuestro Señor Jesucristo. Verdaderos testimonios y verdaderos portadores de su gracia, ¿sí? Gracias a todos de verdad por habernos acompañado. Ya estamos llegando al final. Quiero mandar un saludo también a Yesenia Méndez, Nicanor. Gracias, Yesenia, por escucharnos. Te lo agradezco muchísimo. También le mando un gran beso y un saludo a mi madre que me está escuchando. Gracias, madre, por seguir también este programa. Y obviamente mandarles un saludo a todos y cada uno de ustedes que nos ven en las redes sociales y hacen posible este programa. Gracias de verdad por seguirnos. Les pido que entren a la página de Facebook, estamos en Soldados de Dios, _Valora Radio, ahí pueden darle seguimiento a todos los programas anteriores, pueden tener acceso también al canal del YouTube donde se suben todos estos programas, pueden escribirnos, también tienen un teléfono de acceso directo a mí, a través de todos los que colaboramos en este programa para poderles atender sus dudas y sus inquietudes. Si quieren que hagamos un programa en especial, con toda confianza pueden pedirlo. Gracias también a los que nos escribieron por el WhatsApp acá. Andrés, Inés, gracias por habernos escrito, de verdad, muchísimas gracias. Y no me queda más que despedirme de ustedes, agradecerles su presencia, pedir que oren por mí, les prometo que ustedes también están en mis oraciones, pedirle a Dios que los bendiga y los acompañe siempre, y que podamos el día de mañana y sobre todo después de este Adviento, vivir la realidad de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y dar testimonio de este misterio salvífico tan grande y tan bello que es que Dios se hizo carne y habita entre nosotros. Gracias, hasta luego y espero verlo la siguiente semana. Gracias, hasta luego.